¿Cómo están? Estamos de regreso. Esto es Fútbol Neto Podcast. Ya lo veníamos extrañando y la verdad, a veces la pretemporada se hace antes de que arranque la competencia, pero a veces está bueno también hacer un parate en el medio y creo que nos vino bien, ¿sí? Es como esas franquicias que van moviendo la localía y que de a poco van encontrando su lugar. Bueno, eso es lo que ha pasado con Fútbol Neto, pero lo importante es que estamos de regreso en la continuidad de esta segunda temporada y en este episodio 21 muy particular, muy especial, así que rápido le voy a dar la presentación a mis compañeros, que también los extrañaba. Señor Manu Simón. ¿Cómo andás, Jorge, querido? ¿Todo bien? Bien, me gustó el paralelismo con las franquicias, pero estoy pensando y no se me ocurre ninguna que haya cambiado de sede o de ciudad. Creo que es la cuarta vez, ¿no?, que cambiamos de estudio, por lo menos de escenografía. Sí tengo un par en mente de 3, pero 4 no se me ocurre, así que sería récord. Yo la venía pensando también hoy, cuando venía camino al estudio, decía, bueno, para hacer algún paralelismo con algún club puntual, y no es tan fácil, pero bueno, eso también tiene que ver con Fútbol Neto. Totalmente. ¿Sí? Es una franquicia por ahora única. Señor Pablo Sarinelli, ¿cómo está, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? Como un placer estar acá de nuevo. Bueno, antes de arrancar, diga. Sí, en realidad, bueno, ya quienes me conocen saben por haberme acompañado. Simplemente un pequeño homenaje a mi tío Horacio, que falleció mientras no estábamos grabando, primero porque gracias a él yo adquirí mi efervescencia y mi adicción absoluta al fútbol y al deporte, así que estoy hiper agradecido de por vida con él, y porque aparte la particularidad era un fanático absoluto de nuestros podcasts, el clásico familiar que no sabía del manejo de las plataformas y cuando supo que estábamos grabando y que estábamos subiendo nuestros episodios, aprendió a la fuerza a hacerlo y se terminó volviendo un fanático, hasta incluso leía los comentarios de cada uno de los videos que posteábamos y mi última conversación con él, antes de que lo ingresaran a operar, muchos minutos, fue comentando uno de nuestros episodios. Entonces, a veces el impacto para mí, siendo una persona que de repente no tuve mi carrera en el deporte y no soy ni fui conocido, entender que eso sucede en las personas que están a nuestro alrededor, para mí fue poderosísimo y obviamente quería dedicarle unas palabras. Tenía claro que íbamos a volver a grabar porque no me iba a permitir no hacerle este homenaje. Está muy bien, bueno, buenísimo. Así que dedicado a él, este episodio. Y la verdad que es muy lindo, también está bueno agradecer, porque es muy loco lo que... La verdad que no pensé cuántos meses fueron de parate, pero es muy loco lo que generó Neto, ¿sí? En el futbolero, pero también en la gente de la industria, y que durante todo este tiempo, mucha gente, cuando te cruzaba en distintos ámbitos vinculados con el fútbol o con el periodismo o a través de redes, te decía, che, ¿qué pasa con Fútbol Neto? ¿Cuándo vuelve Fútbol Neto? Bueno, la verdad que eso también es una gran alegría porque cuando nosotros entre los tres pensamos este producto, un poco íbamos en esta línea. Creo que no imaginábamos que iba a tener la trascendencia que tuvo, así que agradecidos a todos. Y para volver teníamos que hacerlo con algo que esté realmente a la altura, ¿sí? No podía ser cualquier invitado y la verdad es un lujazo. Creo que cuando empezamos a idear Neto, creo que fue uno de los primeros nombres que entre los tres salió porque era realmente un sueño poder contar con él. Así que no voy a dilatarlo más y le doy la bienvenida a Nicolás Burdizo, que la verdad es un gustazo que nos damos hoy en Neto. Nico, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí también un placer estar acá y gracias por la invitación. Bueno, antes de meternos en este mundo tan apasionante de la dirección deportiva, quiero saber en qué andas hoy, ¿sí? O sea, cómo son tus cosas, cómo es tu vida después de la salida que vos ya venías anunciando un poco de Fiorentina. Bueno, ustedes recién hablaron de una pausa, ¿no? Entre comillas, antes de la pretemporada. Es una pausa estratégica, entre comillas, también para mí. Después de 3 años de Fiorentina y el año de Boca, intuí y pensé que era el momento justo de parar, de hacer un poco de familia y también de ponerme en el mercado, ¿no? Para ver qué podía llegar a salir, siempre con la tranquilidad y con la selectividad para elegir los proyectos. El fútbol nunca duerme, eso es lo apasionante, entonces hay que estar y seguir. Es un momento también de preparación personal, hay ciertos puntos que quería mejorar en mí, en mi carrera, en todo mi equipaje, para decirlo de una manera, y después, obviamente, tratando de hacer lo que siempre hice, que es un poco de familia. No es fácil en el trabajo del director deportivo dividir el tiempo y las prioridades, ¿no? Entonces, este creo que puede ser un buen momento para ver eso. Cuando
planificábamos o charlábamos entre nosotros por dónde iba a ir este episodio, me pareció un tema interesante que planteó Pablo y vos hablaste recién de la selectividad. Digo, esto de, bueno, no solo saber a qué proyecto subirse, sino también a cuál decirle que no, ¿eso también forma parte del aprendizaje que vas ganando? Seguramente, creo que tiene mucho que ver, a veces hacer un análisis bastante práctico, decir, bueno, ¿dónde no quiero trabajar o dónde no estoy preparado para trabajar? ¿Por qué? Porque hay ciertos niveles que después de una cierta carrera, no hablo de jugador de fútbol, ¿no? Sino que de una cierta carrera como ahora, como director deportivo, conociendo niveles, conociendo competidores, conociendo entrenadores, jugadores y también exigencias, bueno, seguramente para otros contextos no estoy preparado. Tendría que necesitar un tiempo de preparación. Vayamos a la práctica, es decir, lo que es el fútbol de la MLS o el fútbol mexicano, que es un fútbol muy competitivo, donde el rol de director deportivo está establecido hace muchos más años que a lo mejor en Argentina, seguramente necesite una preparación. Bueno, verlo de esa óptica también hace que saber dónde uno quiere trabajar. En mi caso también, junto a eso, siempre fui muy selectivo, tanto cuando fui como jugador, con el estímulo, ¿no? Digamos, el lugar que me da placer trabajar. Y bueno, creo que es un buen momento para parar y seguir cuando salga el proyecto justo, donde quiero trabajar, que es obviamente me gustaría seguir en Europa. Nico, mencionaste que es una especie de pausa estratégica la que te tomaste ahora. De mi experiencia, la dirección deportiva evolucionó un montón en los últimos años, lo que no evolucionó en tantísimas décadas, pero al principio quizás el director deportivo está asignado al reclutamiento de futbolistas, a saber elegir jugadores y al mercado de transferencias. Me da la sensación de que evolucionó muchísimo ya, a pesar de llevar poco tiempo popularmente, la profesión, y hoy los menesteres que tenés que abarcar como director deportivo, finanzas, legales, de comunicación, de pasto, de sensibilidad, de nutrición, de psicología, son un montón de habilidades duras que hoy un director deportivo necesita para trabajar en la excelencia. Cuando decís pausa estratégica, no es solamente mirar jugadores y seguir adquiriendo red de futbolistas, sino también otro tipo de cosas, ¿no? Mira, el hecho de mirar jugadores o mirar fútbol, sobre todo, no mirar, analizar fútbol es algo que está siempre ligado a un objetivo puntual, ¿no? Digamos, con el trabajo que hice los últimos 3 años de seguimiento de ligas, porque en ese sentido, mi manera de trabajar, la última visión del jugador la hago yo. Me gusta hacerla a mí, 1, 2 o 3 veces, juntarme con la familia, con el entourage del jugador. Entonces, ese trabajo que hice es un trabajo que me va a servir para los próximos años, obviamente. Ahora tengo que seguir los nuevos descubrimientos en Bélgica o los jugadores que están saliendo en Holanda o alguno que puede empezar en Italia, España. Ahora, de la misma manera, es un momento también para potenciar otro tipo de cosas. Yo siempre dividí las capacidades o las cualidades de un director deportivo en 2. Obviamente, las partes técnicas y duras, que son las que nosotros nos sentimos fuertes, ¿no? Y decimos, bueno, yo sé de esto, yo esto lo sé hacer, yo esto lo puedo hacer. Y todas las otras blandas, ¿no? Esas capacidades de gestión y de conducta y de management que tienen mucho que ver con la personalidad, con la capacidad de cada uno y sobre todo también con la experiencia, ¿no? Cuando uno empieza a tener experiencia en el trato de un plantel, de un entrenador, de un directivo, de comunicar el proyecto, de hablar con los hinchas, de hablar con los proveedores, de saber cuál es un software mejor que otro. Es decir, hay un montón de capacidades que seguramente van mejorando y, bueno, como dijiste antes, a veces cuando uno frena en estos momentos es un momento para hacer un punto de inflexión y ver en qué estuvo haciendo bien, qué puede mejorar para seguir adelante. Y en la previa a ser director deportivo y después de ya los años que llevas gestionando, ¿qué es lo que más, no es que no lo supieras, ¿no? Pero te sorprendió decir, bueno, todo esto sabía que lo iba a tener que hacer en mi rol como director deportivo, pero fruto de la experiencia entendí que todo esto otro lo tengo que manejar también y requiere capacitación? ¿Dónde está el flanco que te sorprendió más de esas disciplinas? Bueno, seguramente tiene mucho que ver, en mi caso puntual, y también creo que está ligado al método de cada uno, ¿no? En mi caso puntual está ligado a la parte más del negocio del fútbol, ¿no? A toda la parte más de la estructura del fútbol como negocio, es decir, de entender una tratativa, una negociación, de cerrar un contrato, de entender los niveles. Yo, después de 4 años de trabajo
intenso, para decirlo de una manera, ¿no? Porque tanto el de Boca como el de Fiorentina fueron trabajos intensos. Te puedo decir, cuando uno empieza en ese trabajo, le pone todas las fichas a identificar cuál es el mejor jugador, la mejor opción para construir un equipo, ¿no? Y después, obviamente, en base a eso, generar un proyecto y crear. Después de 4 años, te digo, tiene la misma importancia identificar un jugador que identificar la probabilidad de que ese jugador se pueda firmar, se pueda fichar. Es decir, ver el grado en esa negociación, en esa tratativa, de que pueda llegar a su punto final. Y eso justamente requiere de otro conocimiento y de otros parámetros que tenés que estar, pero tenés que negociar o tenés que mezclarte. Y es todo un mundo que obviamente cuando estás pensando en la parte más linda y más lúdica, que tiene que ver con ver el entrenamiento, ver los partidos, hablar con el entrenador, planificar el sector juvenil, planificar el próximo año, el próximo mercado. Bueno, no tiene nada que ver con esto y hay que hacerlo, tiene la misma importancia. Ya quiero volver a la hora, pero ya que Pablo te habló de la previa, también pensando en lo que íbamos a charlar hoy, a mí me generaba mucha expectativa porque a mí me parece un rol apasionante el que tenés vos, pero también está lleno de presiones, o sea, no debe ser bravo, digo, no debe ser fácil el día a día. ¿Te acordás en qué momento de tu carrera como jugador o en qué momento de tu vida vos decidiste que querías dedicarte a esto? Yo decidí dedicarme a esto cuando me empecé a dar cuenta que no llegabas al resultado solamente por el entrenamiento y por lo que habías dado en el campo, sino que había otra cantidad grande de factores que tenían una incidencia en el resultado. Entonces, yo creo que el trabajo de director deportivo es un trabajo multifacético, multidisciplinario. Es decir, tenés que conocer y saber, si no, delegar de muchas cosas. Los últimos años, cuando empezás a adquirir una experiencia diferente, una tranquilidad diferente, empecé a darme cuenta que, bueno, muchas veces el equipo entrenaba bien y estaba bien, pero había algo que faltaba. Muchas veces había ciertos factores que estaban protegidos o estaban bien direccionados y hacían que haya un resultado. Entonces me empecé a dar cuenta que había muchísimas otras cosas que tenían que ver con la comunicación, con la gestión, con la planificación, con los mercados, con los fichajes, con darle seriedad y seguridad al proyecto que no tenía nada que ver con un buen plan de partido o una estrategia de juego. Entonces, y pasaba muchas veces decir, bueno, ¿qué nos falta? ¿Por qué estamos tan bien entrenando y al fin y al cabo los domingos perdemos, ¿no? Entonces ahí es cuando me di cuenta que había que abarcar, o que tenía capacidades para abarcar algo mucho más grande, que es adueñarme del proyecto técnico, y al fin y al cabo hoy creo que el director deportivo o la dirección deportiva son los responsables del proyecto técnico. Son los responsables de llevar adelante el proyecto técnico dentro de una institución. Nico, yo creo que, como decía Pablo, en los últimos años creció mucho el rol. Hablaste de una pausa y que te estás capacitando, conociendo otras ligas, como puede ser la MLS o la Liga Mexicana. En el sector privado, en la mayoría de las empresas, la alta gerencia, generalmente cuando sale de un trabajo y ingresa a otro, trabaja y estudia mucho la estructura organizacional, porque si venís de una empresa chica, trabajar en una grande no es lo mismo, tampoco es lo mismo la industria, y depende de muchos factores que quizás, si bien tenés una capacitación básica, por ejemplo, de administración de empresas, saltás de una empresa que trabaja en limones a una que trabaja en supermercados, puede tener coincidencias, pero también muchas diferencias. El director deportivo, por ejemplo vos, que ahora dejaste de trabajar en Fiorentina, si querés trabajar en otro proyecto, ¿estudiás los modelos o sabés diferenciar qué tipo de trabajo es el que podés llegar a agarrar? Porque imagino, y es un hecho, que hoy por hoy los equipos no trabajan de la misma manera. El Leverkusen no trabaja igual que Brighton, el Brighton obviamente no es lo mismo que el Barcelona, y tener experiencia en el Leverkusen no te asegura hacer un buen trabajo en otro club. Lo mismo en tu caso con la Fiorentina. En esta pausa, ¿estás estudiando otros modelos? ¿Estás viendo cómo trabajan otras ligas, como decía recién, o cómo se labura eso? Sí, obviamente estoy viendo cómo trabajan otros modelos. Hay una realidad. La estructura managerial o de management de un club de fútbol a nivel mundial es muy parecida. Es muy parecida. Después puede cambiar en algunos puntos o algunos focos, donde, por ejemplo, vos nombrabas antes un club alemán como el Leverkusen, donde a lo mejor ellos al fútbol profesional no lo ponen abajo de la dirección deportiva, lo ponen al lado, pero ahí ya cambia. Es porque seguramente a un entrenador le dan otro tipo de incidencia e injerencia a la hora del mercado. Y ahí se abre un mundo. Pero básicamente en todo el mundo, y lo digo porque aparte por 5º año consecutivo en Argentina estamos formando directores deportivos, ¿no? Entonces me gusta esa clase de decir, bueno, ¿dónde está posicionado el director deportivo?
y más allá de que sean clubes sociales con una dirigencia o con dirigencias numerosas, o sociedades anónimas o intermedios como pueden ser en Alemania, el director deportivo responde siempre a las personas que administran el club. Y debajo del director deportivo están las áreas de fútbol profesional. Dentro del fútbol profesional está obviamente el entrenador y todos los jugadores, la parte de academy o el sector juvenil, como se dice acá, el scouting, es decir, todo lo que es la búsqueda de jugadores y todo lo que puede llegar a ser la nueva cantidad de contenido que hay que tiene que ver con performance, es dar una idea constante de cómo seguimos mejorando, o mejor dicho, que fue un trabajo que me apasionó mucho hacer en Fiorentina, decir, bueno, ¿por qué este jugador no está jugando bien? ¿Por qué no está jugando bien este jugador? Todos decimos siempre, ¿por qué juega bien? Bueno, ¿por qué no está jugando bien? ¿Por qué no está dando el 100%? Vayamos a ver primero la parte física, la parte mental. Dentro de la parte física y mental se abren 1000 cosas. Y después la parte técnica-táctica. Esto es, digamos, esa estructura es un modelo base. Después podemos hablar de cuánto han crecido los clubes en todas las otras áreas y que tienen una interacción todo el tiempo con el proyecto técnico. Necesitan nutrirse de lo que pasa en el fútbol, porque el asset del club es el fútbol. Entonces, es ahí donde el director deportivo justamente empieza a interactuar con las otras áreas. Pero ponele que hace 10 años vos entrabas a un club y lo que hacía el director deportivo, como mencionaba Pablo, quizás era scoutear y fichar. Hoy por hoy, si vas a la MLS, sabés que un plantel se estructura de tal forma, por las reglas que hay en cuanto al presupuesto, que quizás la mayoría de los clubes no compran defensores porque priorizan poner la plata en otro tipo de posiciones, que si venís de otra liga, eso no sucede y tenés que interiorizarte con ese concepto. O antes el concepto de modelo multiclub no existía, o un director deportivo scouteando para comprar un jugador y en 5 años venderlo sabiendo que nunca va a jugar en su club, o que quizás lo podés redireccionar y que juegue en tu segundo equipo. Eso cambió un montonazo en los últimos 10 años. Capaz alguien que se había formado hace 15 años o es administrador de empresas y cae en el fútbol y dice, esto lo manejo de taquito, lejos de ser cierto eso. Eso sí, obviamente. Pero eso tiene que ver mucho con 2 parámetros anteriores. Es decir, primero, el lugar. Los clubes necesitan respetar su lugar, su tradición. No lo digo porque en Argentina esto sea una regla. En cualquier lugar del mundo, y creo que ustedes viajan, vas al lugar y el lugar, algo está pasando en ese lugar. La gente se está moviendo para ir a la cancha, sigue al equipo, es decir, entonces tenés que respetar la historia del lugar siempre. Después tenés que ser, ser coherente acorde a los objetivos. Ese club tendrá sus objetivos. Hay lugares que los clubes están predeterminados, es decir, es fácil hablar de los objetivos, lo que puede ser Boca, River, lo que puede ser, qué sé yo, Inter, lo que puede ser Manchester City, pero después hay otros clubes que tienen un gris en base a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Entrar en Europa League, en Conference o en Champions? Son 3 tipos de budget completamente diferentes. Después de ahí hay que ver la realidad, cuáles son los recursos a disposición, qué tenemos. Entonces, en base a eso es donde yo creo que ahí entra el director deportivo, que tiene, y eso es una cosa que la repito todo el tiempo, la fotografía completa de todo el club y de toda la institución. Y el que dice, bueno, para llegar a estos objetivos, nosotros necesitamos esto y este tiempo. Entonces creo que ahí es donde yo hoy veo que la dirección deportiva, con un perfil obviamente técnico, porque al fin y al cabo estamos hablando de que el director deportivo tiene que tomar decisiones técnicas, ¿no? Más allá de materiales, trabaja junto a un board o junto a personas que administran el club y tienen que trabajar y hacer un trabajo mancomunado. Ahí me sale, a mí me parece apasionante y está buenísimo esto que decía Nico recién de que uno a veces siempre hace hincapié en el que juega bien. Y vos decís, nosotros, o sea, a mí me apasionaba, decías, buscar por qué no juega bien tal futbolista, y porque a mí me encanta todo esto y yo siempre lo digo, yo aprendo de los invitados, aprendo de Pablo y de Manu, que son haces en esto, porque creo que todavía no se termina de entender la importancia de este tipo de roles. Entonces, por eso se me ocurren un montón de preguntas. En estos años en Europa, en Fiorentina, ¿cuál fue el proyecto deportivo, no sé, que más te cautivó? No sé si es la palabra, o por lo menos el que más te llamó la atención, que dijiste, mira, esto... ¿Hubo alguno que por ahí, más allá de los que todos tenemos en el radar, de lo que vos conociste, dijiste, mira, esta forma de trabajar? Me gustan muchísimas formas, es decir, me gusta desde la forma de Atalanta, pero también me gustaba mucho la forma de Sassuolo. Y el año pasado hizo un campeonato que, digamos, no le fue bien y descendió. Te hablo de Italia, obviamente. Brighton lo hemos visto, pero Brighton necesitó justamente de un 6º puesto para llevar a la luz todo el trabajo que venía haciendo mucho tiempo, ¿no? A mí me gustan mucho los proyectos que pueden amalgamar, digamos, los resultados
económicos y la buena gestión económica y un balance económico justo con resultados deportivos, ¿no? Entonces, en ese contexto, al fin y al cabo, vamos a terminar hablando siempre de algunos equipos que trabajan bien, que son ordenados, que cuidan y que siguen creciendo. Creo que ahí pasa el desafío. Obviamente que hay algunos parámetros de trabajo en Europa, como el fair play financiero o tantas otras cosas que te ayudan o te limitan, ¿no? Te limitan, es decir, cosas que a lo mejor en el mercado sudamericano no existen. Y eso se presenta otro tipo de trabajo. Es lindo, digamos, sobre todo cuando estás adentro, metido en el proyecto, cuando empezás a identificar cómo mejorar el equipo, cuando empezás a identificar cómo no lo vas a mejorar al equipo, cuando empezás a identificar o a ver cuáles son los límites que te presenta el fútbol, ¿no? y el mercado. Y bueno, en base a eso, hoy todos los equipos trabajan bien, hoy todos los equipos tienen una cierta preparación, ¿no? Y la competencia es muy grande. Al fin y al cabo, te repito, no sé si quedarme con un club no preciso, sí de varias. Me parece, como te digo, yendo al mercado italiano, que jugué mucho y trabajé los últimos 3 años, creo que hay equipos que han estado haciendo las cosas bien o vienen haciendo las cosas bien. Otros equipos que hacían las cosas bien y tenían malos resultados deportivos. Creo que el Atalanta es un caso, sobre todo porque el Atalanta es un equipo que se mantuvo, clasificó 4 o 5 veces a Champions, ganó la Europa League, perdió 2 Copa Italia o 3 finales de Copa Italia de un entrenador que conozco muy, muy bien, con un juego apasionante, ¿no? A vos que te gusta, entre comillas, comentar y relatar. Entonces, digamos, era un combo lindo de una ciudad que siguió todo ese proyecto. Es una pregunta complicada, pero recién hablaste de Sassuolo, que era un proyecto que te gustaba, no se le dieron los resultados y descendió. ¿Cuál dirías vos que es un indicador clave para medir la gestión exitosa o no de un director deportivo? Porque puede ser un buen proyecto, laburar bien, pero descender. ¿Cuál sería un KPI o un indicador clave que vos decís, bueno, viene el dueño del club a evaluar mi gestión, ¿qué tiene que mirar? Bueno, digamos que seguramente el dueño o los dueños o el board o los dirigentes que están sobre tu trabajo son los únicos que pueden evaluar tu trabajo porque son los únicos que te vieron trabajar a 360 grados. Todo parte de los objetivos. ¿Cuáles fueron los objetivos? Porque hay lugares donde, por ejemplo, yo cuando empezamos a trabajar en Fiorentina venía de pelear el descenso, ¿no? Entonces teníamos un gran trabajo de management y gestión interna, de generar un club, digamos, una credibilidad en el club y de empezar a pelear y poner a Fiorentina donde tenía que ponerse históricamente. Entonces, bueno, después de 3 años nosotros hicimos un 7º puesto, 8º y 7º, jugamos 2 finales europeas y una final de Copa Italia. Es decir, competimos los 3 años, competimos y estuvimos a la altura de lo que podía ser la Fiorentina de ese momento, mejorándola. Cuando volví a Boca era en un momento particular, donde había, después de una desilusión muy grande por un resultado deportivo, y había que hacer un management interno muy grande que tenía que ver con el convencimiento y reposicionar al jugador, no a Boca, al jugador a que esté a la altura de Boca. Entonces son 2 objetivos diferentes. Son 2 objetivos que lo saben las personas que están ahí. Obviamente que para afuera es siempre el resultado deportivo ligado a la eficacia de lo que puede ser el proyecto. Creo que al fin y al cabo, es decir, yo después de 3 años de Fiorentina que salgo y esto pasa, el feedback que tengo de afuera es un trabajo positivo hecho. Ordenamos, organizamos, le dimos una línea técnica, que yo siempre hice mucho hincapié en eso, ¿no? Es, bueno, tomemos las decisiones con una línea técnica de seguir. Después, muchas veces, como siempre lo digo, no se hace lo que se quiere. Terminás haciendo a veces lo que podés. Pero esa línea técnica creo que es algo que nos defiende a nosotros. Nos defiende tanto con el management, nos defiende tanto como la toma de decisiones. ¿Por qué vino este? ¿Por qué no vino este? ¿Por qué pasó esto? ¿No? ¿Por qué no tuviste ningún problema de vestuario? ¿Por qué no tuviste ningún problema de jugador que se te fue libre o de negociación? Es decir, hay varias cosas que vas dando una línea y una conducta y una pauta, y eso al fin y al cabo, para arriba cuenta mucho. Cuenta mucho. Hay un debate fantástico en relación a eso que vos decías, Manu, en las últimas horas en Inglaterra, analizando el trabajo de Ten Hag en el Manchester United, porque se defendió en conferencia de prensa diciendo que sin importar lo que analizaran del juego, es el segundo equipo en la última temporada con más títulos detrás del City, y se viralizó una declaración de Solskjaer precisamente declarando lo contrario, que el indicador más significativo para valorar un proceso de trabajo es la posición en la tabla de la liga, que es algo que defiende Guardiola
hace muchísimos años. Nosotros lo mencionamos en un episodio que grabamos hace mucho tiempo del Brighton y el Brentford. Quizás el mejor indicador para medir eso es puntos obtenidos en relación al dinero invertido. Ahí en donde el Brentford y el Brighton, precisamente en la Premier League, están en primero y segundo hace ya creo que como 3 temporadas. Me interesaría, Nico, en relación a esto también, si vos te sentaras en un escenario hipotético, que seguramente ya está sucediendo y si no va a suceder pronto, con un propietario o un presidente interesado en contratarte a vos, sabiendo que sos, doy fe, muy riguroso en cuanto a tu metodología, la documentación de tu trabajo, ¿qué le contás? Porque hay muchas cosas que él ya sabe. Sabe cómo le fue a la Fiorentina, seguramente. Sabe quién fue tu entrenador en los procesos de trabajo, tus contrataciones. Pero ¿qué le mostrás y qué le contás de lo que tenés documentado, que hoy día también es a la misma altura para evaluar un proceso de dirección deportiva? Bueno, en ese sentido es una linda pregunta. Creo que como principal cosa, es una cosa muy argentina, es mi capacidad de adaptarme a diferentes proyectos, ¿no? Y eso es algo que por ejemplo, posiciona al jugador de fútbol argentino a nivel mundial. Creo que posiciona también a los entrenadores y espero, me auguro, que en el futuro posicione a los directores deportivos. Para trabajar, como decías vos, Manu, es decir, para trabajar con este CEO o con este director general o con este board, tomando decisiones, ¿no? Entonces eso creo que es un punto que a favor porque sé adaptarme a diferentes situaciones. Yo siempre digo lo mismo, me gusta muchísimo la planificación y me gusta, y soy riguroso con eso, ¿no? Soy riguroso con crear proyectos que son serios, es decir, que el jugador y el entrenador, que son los actores principales, se dedican y pierden tiempo solamente en pensar en cómo ganamos el domingo. Entonces, todo esto se sostiene ganando partidos. Nosotros necesitamos ganar partidos. Para ganar partidos necesitamos justamente tener un entrenador con las ideas claras, tener un buen equipo. Necesitamos que haya coherencia y seguridad y necesitamos ganar el domingo para llegar, como se dice, a fin de mes. Seguramente eso a corto plazo. A largo plazo necesitamos tener la idea clara a dónde queremos ir. Entonces creo que en ese impacto de esas dos cosas, esa claridad que yo trato de transmitir juega a favor. ¿Por qué? Porque para ganar el domingo hay ciertas cosas que hacer rápido. Tiene que haber un entrenador que se dedique a eso, que tenga una estrategia clara. Tiene que haber un equipo competitivo, con jugadores o con una buena competencia interna, pero a la vez con un buen sentido de pertenencia, y generar sentido de pertenencia con una competencia interna, con un entrenador que gaste la energía en eso. Es todo, digamos, una amálgama de cosas que tiene que ver con la gestión, pero con una gestión rápida, una gestión de este momento. Hay que hacerlo ahora, hay que ganar el domingo, no hay que esperar. No tenemos tiempo. Aunque a mí me gustan los proyectos y soy de proyecto, la realidad indica que nosotros tenemos que ganar el domingo. Ganar significa que el jugador vale más, que el entrenador trabaja tranquilo, que el presidente está contento, que las redes sociales están calmas. Es decir, es todo un montón de cosas que entonces explicar eso en todos lados, decir, bueno, hay que hacer esto. Pero entonces, Nico, ¿cómo administrás la derrota? Es la pregunta, porque vos trabajaste en la Fiorentina y trabajaste para ganar cada domingo, pero había otros equipos con más armas para ganar más seguido que vos. Bueno, entonces era muy probable que otros equipos ganaran más partidos que vos y por ende que vos perdieras partidos. Mirá, voy a decir una cosa y lo voy a decir y va a generar muchísima polémica. Gestionar la derrota es lo más fácil que hay. Pues estás obligado a reaccionar. Estás obligado a hacerte preguntas. Estás obligado a buscar soluciones diferentes. Por naturaleza. Lo difícil es mejorar en la victoria, es seguir creciendo cuando las cosas están bien. Y eso es lo que hace un contexto, un proyecto, un entrenador, un jugador, un club ganador o no. Es decir, al momento que las cosas están haciendo bien, replantearse cosas. Saber que estás bien, pero que tenés que mejorar, sin generar inseguridades, porque al fin y al cabo todos tenemos la tendencia, no estamos igual que la semana pasada, o el equipo no es el mismo, ya se aflojó, o el presidente. Entonces, en ese contexto, y volvemos a lo de antes, creo que la figura del director deportivo que amalgama y conecta todo eso, justamente tiene mucho que ver. Cuando las cosas no salen, justamente lo que dijiste antes, bueno, es el momento de plantear, de cambiar escenarios, de crear soluciones diferentes para llegar a ese resultado. Pero yo no soy resultadista al corto plazo. Estoy diciendo que sabemos y nos apasiona. El fútbol necesita de resultados y necesita de una lectura real de la situación, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí es donde hay que decir, bueno, ¿de quién dependemos?
de ellos que van al campo, de ese entrenador que tiene que tener una buena estrategia de partido, una buena lucidez a la hora del juego, un buen staff compuesto para que lo ayude. El domingo dependemos de ellos. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer que eso funcione? Y vayamos un paso para atrás. Bueno, empecemos a ver buenos jugadores para darle el próximo tiempo. Empecemos a dejar reglas claras en la conducta. Reglas claras. Cosas que son del entrenador, cosas que son mías, ¿no? Cosas que son nuestras, mejor dicho. Pero esto lo resuelve el entrenador. Esto lo resolvemos nosotros. Esto del club. Esto es institucional. Y ahí se empieza a generar y a crear justamente que las otras áreas se conectan. Marketing y todo lo que tiene que ver legales y gerencia general. Entonces empiezan a fluir y empiezan a ir en una dirección que al fin y al cabo es la que todos queremos. Y en ese sentido, Nico, ¿cómo es, el vínculo con el jugador? Primero, ¿cómo lo manejás en el día a día sin tratar de invadir el terreno del entrenador? Pero digo, el vínculo imagino que lo tenés. Y aprovecho y te hago dos en una. ¿El jugador de hoy está abierto también a recibir este tipo de información? Mirá, empiezo por la última. El jugador de hoy está muy abierto, porque es un jugador ávido de información. Diferente al jugador de hace 20 años atrás, hoy el jugador es un jugador que maneja muchísimos más conceptos. Vayamos al ejemplo del jugador. Vayamos al ejemplo del jugador de posición, ya que fui defensor central, yo fui defensor central. ¿Qué tiene que saber hoy un defensor central a la hora que empieza el partido? Tiene que tener un montón de información que la estuvo trabajando en base al rival, en base a cómo quiere construir desde el fondo, en base a si va a generar el duelo, cuándo rompe la línea, cuándo tiene que bascular, es decir, la pelota parada, un montón de información que necesita. Entonces, hoy el jugador está mucho más abierto al diálogo. Eso no quiere decir que habla con todos. Sabe, el jugador en ese sentido, los jugadores estamos hablando de personas con un instinto muy, muy marcado. Son chicos que a los 10, 12 años ya decidieron o ya decidimos que quieren jugar al fútbol. Y empiezan a desarrollar un instinto que saben con quién hablar y con quién no. ¿Cómo se maneja con el jugador? Bueno, vayamos a una parte genérica. Cada uno tiene un método. Cada uno tiene un método de trato. Están las personas que necesitan el día a día. Yo, por mi manera de trabajar, a mí me gusta, digamos, yo siempre pongo el ejemplo, y lo pongo, no se rían, como con el fuego, ¿no? Si te acercás mucho, te quemás. Si te alejás, no lo sentís. Entonces necesitas tener un management con el jugador que tenga que ver eso, que estás, que lo ayudás. Y después justamente la mirada del entrenador y la mirada del director deportivo son completamente complementarias y compatibles. Son dos miradas completamente diferentes. Yo estoy mirando el patrimonio del club y estoy mirando cómo llegar a un resultado deportivo mediante ellos. Y el entrenador está pensando en la diagonal interna, está pensando en cómo abrirse para generar espacios, está pensando en si lo hace jugar el domingo, lo hace jugar el miércoles, si se lo dice o no se lo dice, si se enoja o no se enoja, si volvió cansado de la selección, si lo hace jugar, o mejor dicho, estuvo un jugador 15 días entrenando y hace jugar a ese. Es decir, son dos entonces ahí es donde se nutre el trabajo de la persona que está más sola en cualquier lugar del mundo, que es el entrenador. Y el primero que se va. Y que nosotros tenemos que potenciar, tenemos que ayudar, pero en mi visión tenemos que mejorar. Lo mejoramos. Yo creo que el director deportivo, yo creo que en cualquier proyecto futbolístico positivo, o no decir ganador, pero positivo, hay una buena conexión entre dirección deportiva y entrenador. Si no, es muy difícil. O si no, son proyectos de corto término, ¿no? Bueno, un entrenador agarró, le puso en la cabeza a 25 jugadores una idea, lo llevó a la guerra y el otro año ya, bueno, se pinchó. Una vuelta conversamos, Nico, contando una infidencia y te noté, en el buen sentido, atolondrado porque esa misma mañana habías querido conversar con un futbolista del plantel y no habías podido porque no habías encontrado el escenario correcto para abordarlo sobre el tema que querías hablar. Y fuiste desarrollando, quizás inconscientemente, un montón de ideas sobre el impacto que puede tener conversar con un jugador o un entrenador en el campo de juego, de entrenamiento delante de todos, en el gimnasio cuando lo ven algunos, en tu oficina, en formato privado, según el mensaje que le querés transmitir y demás. ¿Considerás que ahí está una de tus grandes fortalezas en la gestión de la comunicación con el entrenador y con los futbolistas? Y en la práctica, ¿cómo lo llevas a cabo? Porque uno podría decir, ¿cómo haces? Tenés con el entrenador, por ejemplo, un prepartido en donde él te cuenta qué es lo que va a planificar, cuál es la estrategia, y un postpartido contando cómo fue su gestión de campo, sustituciones, etcétera.
Y con los jugadores vas tachando la lista en la medida que vas conversando con todos una vez por mes, por ejemplo. En la práctica, ¿cómo lo realizas? ¿Cuáles son tus acciones? No, creo que en la práctica hay mucho de coherencia y de credibilidad, ¿no? Esas son dos palabras que yo uso muchísimo, que tienen que ver con la toma de decisiones. Bueno, ¿cuándo dejas de ser creíble o cuándo seguís siendo creíble? Y cuándo sos o no sos coherente. Es decir, después hay ciertos parámetros. Obviamente que uno habla con el entrenador antes del partido, cómo lo vas a preparar. Si jugás cada 3 días y estás hablando cada vez antes de los partidos, es decir, ya sabés que si estás jugando, si el entrenador va a jugar con un 4-3-3 en contra, ya sabés cómo prepara las presiones, dónde pueden ir los puntos fuertes, los puntos débiles del equipo anterior, qué piensa del equipo. Es decir, es toda una cuestión coherente que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con estar informados, porque también uno se tiene que dar vuelta y después está el presidente o el director general que te preguntan cómo va a jugar, por qué hizo jugar a este, por qué no hace jugar al otro, qué pasa, qué no pasa, y tenés que explicar. Yo siempre digo que en todo ese trabajo de management y de comunicación con el entrenador y con los jugadores, el que tiene que adaptarse es siempre el director deportivo. Es siempre el director deportivo, y esto lo digo, y no lo digo por haber jugado, porque yo soy alguien que cree muchísimo en la gente que no viene del fútbol. Creo que aporta cosas increíbles, ¿no? Obviamente que el hecho de haber estado en un vestuario te ayuda a entender algunos momentos. Pero no pasa de eso. Volvemos a lo de antes. El jugador de fútbol se da cuenta rápido que si la persona que tiene delante es un recurso o no es un recurso. Entonces, en ese sentido, yo me manejo con coherencia. Porque hay ciertas cosas que entiendo que, bueno, el lugar para decirlas es el campo de juego. ¿Por qué? Porque es un lugar abierto, porque terminaron de entrenar, el jugador está abierto, entonces empezamos a... Entonces, bueno, yo quiero decirle 4 o 5 cosas importantes, que no tienen que ver con cómo él tiene que jugar el domingo, sino que tienen que ver con un potencial que nosotros fuimos a buscar como club, y no lo está demostrando, no lo está desarrollando. Obviamente que antes hablé con el entrenador y le comenté las dudas, o estuvimos pensando, pero quiero escucharlo, porque no nos olvidemos que el jugador de fútbol identifica bien rápido. El entrenador, si le digo esto, no me hace jugar, y el director deportivo que, bueno, el entrenador se va a ir y él va a seguir estando, ¿no? Entonces, entender cuáles son los mejores momentos. También los momentos que nos toca hacer el malo. Obviamente, hay momentos que nos toca hacer el malo, y cuando nos toca hacer el malo, que tienen que ver con situaciones mucho más ligadas a la conducta o a la participación de ciertas circunstancias, que bueno, venía a mi oficina. O ciertas situaciones que son mucho más importantes, que a lo mejor en mi caso yo trato de que sean situaciones fortuitas. Me lo cruzo en un pasillo, ¿sabes que te quería decir algo? Y bueno, le dijiste algo fuerte, pero se lo dijiste de una manera fortuita, como decir, yo no le doy importancia. Sé que te va a quedar, pero yo no le voy a dar importancia. Pero lo planificaste, lo querías cruzar. Obviamente que está planificado eso. Y en eso es todo una... no sé si la palabra es una estrategia, pero es un arte de gestión. Entonces, así como también lo digo siempre, lo defiendo. Tiene que ver con las capacidades blandas que hablamos antes, que están conectadas con las técnicas y las duras, ¿no? Las famosas hard skills. Pero acá, sobre todo, hay que... se ha puesto muy de moda, ¿no? Desde hace muchos años, el Moneyball, ¿no? La película, que es fantástica en muchos aspectos. Y todo el mundo que me la nombra a mí, porque al fin y al cabo es un director deportivo del béisbol, que es diferente, me nombra siempre lo mismo, me nombran los datos. Y la película no se enfoca en los datos. La película se enfoca en que justamente el cambio lo hace cuando él baja al vestuario. Cuando él baja y en vez de ir a el jugador, va a la persona y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés miedo acá? ¿Qué podés hacer acá? Es decir, por los datos encontró la mejor parte técnica del mejor jugador, pero después necesitó un gran management. Entonces creo que el futuro va por esa conexión de datos junto con gestión. Es espectacular que vos lo menciones, porque son mis batallas de todas las semanas. Explicar que, y en esa película está explicitado, los datos y el trabajo complejo tecnológico es una herramienta detrás de escena que después vos elegís si sacarla sobre la mesa en tu interpelación con el que querés que reciba el mensaje. Es espectacular que lo menciones. Y lo que te quería preguntar es, sin obviamente explicar el escenario puntual, pero ¿ha habido, por ejemplo, algún momento en donde, conversando con el entrenador, digas, che, a este jugador le tenemos que bajar línea porque no está entrenando bien o no está haciendo lo que le pedimos? Vamos a planificar una estrategia. Hablale vos, Nico, en lugar de que le hable yo, y no sé, por decirte, hablale delante mío para que sepa que es una bajada del club.
¿Ha habido como esa simbiosis, quizás con el entrenador o quizás también con otra parte del personal? Hay muchas, pero por ejemplo esas son focos bastante fáciles de identificar. Por ejemplo, vos tocaste uno. ¿Cómo entrena? ¿Cómo entrenas? Es del entrenador. ¿Cómo entrenas? Es netamente del entrenador. Yo de afuera puedo tener una mirada, obviamente objetiva o subjetiva, y puedo haber datos de GPS. Ahora, hay una realidad. Es el entrenador el que dice, no me estás dando el 100%. Y porque el entrenador lo ve todos los días. Yo como director deportivo puedo tener un método de trabajo que veo todos los entrenamientos, no, yo tengo mi método, que no es ver todos los entrenamientos, absolutamente, porque hay otras cosas que hacer y porque aparte hay una libertad para el entrenador. Pero es después el entrenador el que dice, mira, seguramente sí, cuando el entrenador dice, bueno, mira, ya fui 1, 2, 3, 4 veces, le hablé, lo saqué 1, 2 partidos, le hablé, bueno, vayan ustedes a ver qué pasa. Y eso sí ha pasado. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Pero ahí también es como que cuando empezás a identificar los problemas y los focos, empezás a saber de dónde vienen. Yo en ese sentido también traté de crearme como o de recrear, ¿no? una manera de trabajo que tiene que ver, bueno, vayamos por lo primero, lo principal. ¿En casa está todo bien? ¿Está todo bien en casa? ¿Te gusta estar acá? ¿Elegiste el lugar justo? ¿Tenés algún problema? No, en casa todo perfecto. Listo. Vamos al segundo lugar. Acá, en el vestuario. ¿Todo tranquilo? ¿Te sentís en casa? ¿Te sentís que te estamos dando la importancia que necesitas? Sí, perfecto. Vamos al tercero. Tiene que estar acá el problema. Técnico, tiene que estar en campo. No te sentís donde estás jugando, el técnico no te está dando las herramientas y demás. Entonces yo lo que siempre defiendo es que el jugador tenga la igualdad de condiciones. No de oportunidades, La oportunidad te la ganas vos, te la da el entrenador. Las condiciones, que el entrenador te ponga en condición de ganarte el puesto. Pongo un ejemplo. El miércoles el entrenador ya da el 11 que va a jugar y hay otros 11 jugadores que del miércoles, es decir, jueves, viernes y sábado, entrenan como suplente. Aparte de pincharse, ¿cómo te demuestro yo a vos que estoy en condición de jugar? Si siempre hice de adversario. Y eso es algo que pasa, No lo digo porque lo haya vivido, porque lo veo. Entonces hoy muchos entrenadores, yo el primero que tuve así fue Bielsa y Luis Enrique, los primeros, entre comillas, y ellos, el equipo lo daban antes del partido y entrenaban a los 22 jugadores o 24 jugadores de la misma manera. El lateral derecho sabía qué tenía que hacer el que jugaba y el que no jugaba. Eso es poner en igualdad de condiciones para que se gane la oportunidad de jugar. Traigo el nombre de Billy Beane, los Oakland Athletics, que le contamos a la gente también si quiere incursionar y buscar. Está trabajando en el fútbol con Red Bear Capital, es el fondo de inversión de capital de riesgo que compró paquete accionario en el Milan y en el Toulouse. Y después mi pregunta está relacionada con otro deporte que es el básquet. Una vez, hablando con la gente que trabaja en el departamento de Analytics de los Brooklyn Nets, hace ya varios años me dijeron algo que me quedó y creo que aplica para cualquier deporte. Ellos tienen un montón de datos sobre los jugadores, como también lo tienen ustedes, pero me dijo, la importancia está en qué datos yo le transmito al jugador, no solo datos de estadística que uno puede encontrar en el Wisecout, sino la información, lo que yo veo en el entrenamiento, lo que percibo del jugador. Tengo que ser muy criterioso a la hora de seleccionar no solo al jugador, sino al técnico. ¿Qué le digo para no marearlo y que las cosas salgan bien? ¿Eso es una habilidad innata o se trabaja o se aprende o se estudia? El hecho de decir, yo tengo esto acá que para mí es importante, pero otras 3 que también son importantes, otras 3 variables o pedazos de información, ¿cómo selecciono cuál yo le paso al jugador? El caso que me habían dado, que era buenísimo, había un jugador de los Nets que, no, por ejemplo, tenía la pelota antes de que suene la chicharra para terminar el cuarto y no tiraba porque decía que iba a joderle los porcentajes de tiro. Y el flaco tenía 360 triples por temporada. Ese triple no le iba a joder el número y además le decían, tenés X chance de que la pelota entre, pero ese dato no se lo daban. Convivían con el riesgo de que no tire, como cuando capaz te podía costar un partido, pero las chances a la vez eran bajas. ¿Cómo haces vos para convivir con eso? De tener tanta información, porque es un puesto que toda la información recae en vos, o sea, todos los caminos conducen a vos, y supongo que también ahí hay un gran laburo del director deportivo. ¿Cómo gestionar ese paquete de información? Bueno, es una digamos, mirada interesante. Digamos, contextualizar los datos es casi tan importante como tener el dato. Es decir, si el dato, siempre hablamos de que el dato lo tenemos que usar, ¿no? La cantidad de datos que hay y demás. El fútbol tiene una componente diferente a cualquier otro deporte, que es la repetición del gesto. Es decir,
vamos a contextualizar la repetición de ese gesto. ¿Qué es un duelo ganado para un defensor? ¿Un duelo ganado en el área, de espalda al arco con el delantero, o un duelo ganado 1 contra 1 cuando el equipo fue a apretar? Son duelos completamente diferentes. Es decir, el extremo que juega un 1 contra 1, ¿dónde lo juega? Lo juega a 3/4 de campo, cuando está el lateral, está redoblando la marca el extremo adversario, se acerca al defensor lateral, o es un 1 contra 1 en el último tercio de campo. Es decir, son dos situaciones diferentes. Contextualizar eso justamente tiene mucho que ver con entender toda la fotografía completa. Si vamos a lo que es performance pura, es decir, netamente, bueno, seguramente ahí se abren muchos. Y en el fútbol, por lo menos nosotros, trabajamos con parámetros claros, que tienen que ver con un modelo prestativo, con un modelo de juego. Vamos a analizar nuestros datos, tanto como para buscar jugadores, como para ver lo que estamos haciendo bien o mal, pero con nuestro modelo de juego. Entonces, por ejemplo, en Fiorentina, con 3 años de italiano, nosotros sabíamos que el equipo jugaba de una manera. Los principios de juego no tienen nada que ver con el módulo de juego. Los entrenadores pueden cambiar de módulo de juego, pero difícilmente van a cambiar el principio de juego. El entrenador que le gusta esperar y salir de contragolpe puede cambiar por un partido 2, puede poner 2 delanteros o 3 delanteros, pero va a tener que seguir con esa línea. Lo mismo que al que le gusta ir a buscar. Entonces, en base a eso, vos ya empezás a generar ciertos parámetros. Decir, bueno, cuántas pelotas tocamos dentro del área. El semestre pasado el equipo llegaba y tocaba muchas pelotas dentro del área y tenía mucho más pases filtrados o pases progresivos, y hoy el equipo justamente lateraliza mucho más el juego. Bueno, entonces ahí empezamos a ver, ¿por qué lateraliza? Y bueno, porque cuando empezás a ver eso y empezás a analizar qué jugadores estaban en estos partidos, eso está muy ligado a los jugadores. A veces está ligado a momentos negativos donde el jugador no quiere arriesgar. Entonces, por eso te digo, el dato está buenísimo y a mí me gusta seguirlo a 360 grados, tanto como para el scouting como para lo que es la performance, pero hay que contextualizarlo. Cuando se usa de una manera siempre positiva y constructiva. Cuando yo me junto con un jugador a decirle, mira, estos son tus datos. Para mí como jugador no has crecido el último tiempo, no has mejorado. Pero no lo digo yo también, lo dicen los datos. Entonces digo, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Porque jugando de esta manera, y me ha pasado que lo he hecho con jugadores, jugando de esta manera, o haces 2 jugadas por partido que haces gol, o te va a ser muy difícil jugar e imponerte, ¿no? Pero es una lectura que obviamente está ligada al dato y a la visión. Pero dejando de lado lo que uno puede encontrar en Wisecout, insisto, o en cualquier proveedor que tengas en el club donde trabajes. Una vez hablé con un director deportivo y él tenía parametrizado más o menos la cantidad de casilleros que él podía tiquear de pedazos de información que le podía dar a un jugador. Me dice, tengo uno que es recontra receptivo, le puedo dar 6 informaciones por semana que me va a incorporar las 6 y las absorbe como si fuese una esponja. Tengo otro que le doy 2, se olvida de una y la otra no la quiere aplicar. Eso también es muy importante. Tenés jugadores más inteligentes, porque pasa en cualquier ámbito de trabajo. Tenés jugadores que son más receptivos, otros que están y funcionan, otros que están y no funcionan, pero también los identificás hacia los jugadores. Este le puedo hablar más, este me tengo que cuidar. Esto es importante, pero capaz no se lo digo porque me lo quiero guardar para mañana, que le puedo decir algo aún más importante. Absolutamente, absolutamente. Hay jugadores que, digamos, y así me sigo equivocando. Me ha pasado el último tiempo con un jugador que entré al vestuario, en la última jugada del partido lo ganamos, pero se expuso en una jugada, ¿no? Y es un defensor central, entonces yo veía que él muchas veces venía y me contaba la jugada y me preguntaba. Y terminó el partido y en esa jugada le digo, te regalaste en esa jugada. Claro, venía, yo no vi que en el pasillo se había peleado con un compañero que le había hecho lo mismo. El entrenador, ¿viste? Cuando bajo yo le digo, te regalaste, y obviamente, ¿qué va a hacer el chico? Y saltó. Y me dijo, ¿por qué no me dejaba tranquilo? Y me di cuenta en una milésima de segundo que no era el momento. Le digo, perdón. Me vino a pedir perdón a la media hora y no pasa nada. Entonces, claro que nos seguimos equivocando. Y absolutamente, lo más fantástico de todo esto, y es algo que tendría que tener una solución, la FIFA tendría que tener una solución, es que yo sigo a un jugador, o seguimos a un jugador, seguimos a un entrenador es diferente, pero jugadores, ¿no? Nosotros hacemos todo un trabajo de scouting, de seguimiento, también cuando estábamos en Boca. Ahora, nosotros no tenemos la capacidad de hacer un test psicológico, no tenemos la capacidad, o la posibilidad, no la capacidad, la posibilidad de analizar que vamos a poner una X cantidad de dinero y no ver
si el chico a las adversidades va a responder, qué grado de frustración tiene, qué grado de motivación tiene en jugar en un campeonato como el nuestro o en un club como el nuestro. Algunos traumas que puede haber tenido en su niñez o en su paso como jugador que pueden necesitar un seguimiento y un trabajo. Entonces, todas esas cosas, es decir, muchas veces no digo que estamos yendo a ciegas, pero completar eso sería fantástico para decir, bueno, se puede hacer o no. No de todos los fichajes, pero seguramente de algunos fichajes puntuales que son los que te cambian el equilibrio de la calidad del equipo. Te digo, si FIFA no aborda ese tema en algún momento, es aún más riesgoso que hacerlo, porque ya sé que hay clubes que están trabajando con inteligencia artificial, haciéndole a los jugadores contestar formularios por WhatsApp, y esos mismos formularios con las respuestas, que son muchas, te sacan un perfil psicológico del futbolista. ¿Jugador tuyo o el jugador que querés traer? Jugador que querés traer o tuyo que le haces contestar el formulario. Y yo cuando me lo mostraron, le dije, me parece bárbaro, soy el más pro tecnología de la mesa, pero Es peligroso. es muy peligroso. Sobre todo porque no podés. Si no pediste autorización al club que estás tratando, no podés mandarle un cuestionario a un jugador. Yo lo que vi eran jugadores propios y ellos estaban... Jugadores propios, vos sí, absolutamente. Y creo que en ese sentido, y lo defiendo siempre, yo trabajé en Boca y trabajé en Fiorentina, pero conozco. Jugué en Inter, jugué en Roma, en Torino, en Génova. Argentina a nivel psicología en el fútbol está adelante de muchísimos países europeos. Muchísimos. Argentina como psicología del mundo, a nivel psicología deportiva en el fútbol, trabaja muy bien. Segundo país con más psicólogos por cada 100.000 habitantes. Puede llegar a ser, pero también tiene una manera de trabajar diferente y está abierto al trabajo. Y no hablo del simple jugador o del single que necesita una ayuda externa, que obviamente todos la necesitamos. Te hablo de los trabajos de neurociencia, del trabajo obviamente de coaching, con profesionales, no con el coach, con profesionales. Pero Argentina está un paso adelante de muchas realidades, pero de muchas realidades. ¿Cómo crees que FIFA tendría que trabajar eso? Porque algunos te podrían decir que por imposición es muy difícil, es casi que no se puede decirle que FIFA te diga, che, todos los jugadores tuyos lo tienen que hacer por obligación, el tema del test psicológico, sino tiene que ser por de forma de aprendizaje, que los jugadores aprendan que es algo valioso y que a ellos también les puede servir. En la NBA, los jugadores entrando al draft pueden no entregarle a los equipos sus estudios médicos. Por ende, si hay un jugador que está en el top 5 de la lotería y no quiere ir al 4, ha pasado muchas veces que no le entregan sus estudios médicos, entonces ese equipo desiste de draftearlo, cae al 5, que es un mejor equipo, un mejor contexto y termina siendo ese club. En el fútbol, los jugadores para mí tendrían que ser mucho más abiertos en cuanto a la parte psicológica, porque es el deporte probablemente, junto al tenis, más importante, por los cambios de contexto. Viajás de un país a otro, los clubes son muy diferentes, los climas son recontra complicados en muchos de los clubes. En la NBA es todo más parecido, pero que en el fútbol, en Europa, por lo que me contás vos, está tan atrasado ese tema, es preocupante. Sí, creo que una manera de poder hacerlo, como decías vos, es una base de datos. Después ver qué clubes, ¿no? Seguramente hay clubes que sean más abiertos con esa base de datos psicológica, ¿no? En base a una batería de test que se hacen, que se presentan y dicen, bueno, mira, nuestros jugadores presentamos, una vez que hay una intención de negociación, presentamos los datos psicológicos. Si presentamos esto, entonces seguramente al momento de comprar o vender, bueno, vas a tener que trabajar de estos puntos. Pero obviamente estamos hablando de un punto con un foco muy grande en el futuro, muy grande en el futuro. Sobre todo antes decía, bueno, hay diferentes perfiles de jugadores dentro del equipo. Absolutamente. Y están los que son los famosos inconscientes, que menos mal que son inconscientes. Porque si se ponen a pensar en jugar al fútbol con todo lo que generan, con todo lo que mueven, con las presiones que hay y con todo lo que le están pidiendo, y seguramente no pueden, no van a tentar un dribbling. No van a intentar un dribbling, no van a intentar patear de 30 metros al arco. No lo van a intentar. Van a hacer el famoso, como se dice en italiano, compitino, es decir, bueno, juego fácil. Entonces, ahí es donde seguramente, no nos olvidemos, es un juego, hay que ganar partidos, como dije antes, y bueno, hay un montón de estas pequeñas cosas que van adentro. Nico, está buenísimo esto porque está claro que además, ya yendo más a lo del scouting, ¿no? Cómo manejás a tus jugadores en el día a día, o sea, hoy tenés en cuenta todos los aspectos en el sentido más integral de la palabra a la hora de seleccionar un jugador. Ahora, ¿te pasó de tener que dar de baja, por ejemplo, un pase por
cuestiones extradeportivas que vos decías, bueno, a ver, este jugador, desde las características me cierra, desde los datos me recontra cierra, pero que descubriste algunas cuestiones que decías, y esto puede ser un problema futuro? Sí, absolutamente, sí. Y con negociaciones ya avanzadas, muy avanzadas. Obviamente, por cuestiones o extra futbolísticas, de, bueno, alguna causa extra que tiene, o de alguna declaración. Hay lugares donde, digamos, ciertas declaraciones que hizo esta declaración, bueno, ya está, no hay vuelta atrás. Hizo una declaración hace tantos años, es todo un estudio que se hace también antes o llegado el momento. Y después, obviamente, de ciertas conductas que vas viendo, ¿no? Porque, y bueno, a mí... volvemos adelante. Estamos hablando de la excelencia, estamos hablando de, bueno, la situación ideal. Me gusta en ese sentido que el jugador demuestre sus ganas de venir, ¿no? Y muchas veces, bueno, dale, tal día hacemos una reunión o con la gente no viene, el jugador tampoco vino, no contesta el teléfono, después cuando se le cayó a lo mejor otra negociación te empieza a contestar. Entonces, sí, listo. Y eso tiene que ver justamente con decir, no, estábamos ahí, pero... Entonces ahí cuando yo digo, bueno, no es el jugador, el mejor jugador o el mejor perfil de jugador. Es el jugador justo. ¿Entendés? Seguramente en un libro de pases no traigas, de 10 jugadores no traigas 10 justos, ¿no? Y bueno, tengas algunos que adaptarte a cierta situación. Tenías el plan A, B, C y trajiste el D o el E. No importa, pero lo conoces. La disponibilidad de los datos, primero la existencia y segundo la disponibilidad de los datos a nivel deportivo, alto rendimiento y particularmente en fútbol es muy nuevo y de hecho todo lo que venimos conversando en los últimos minutos es fruto de debate a nivel mundial actualmente. FISPRO, sin ir más lejos, empieza a, por ahora, relativamente en silencio, demandar que los futbolistas puedan disponer libremente de los datos, sin importar que sean datos generados por el club que los contrata o datos generados por un externo, y hasta incluso que ellos puedan habilitar o no la distribución pública de esos datos. A debatirse, porque también tiene que ver con el negocio que está sucediendo, con el dinero que se está moviendo la industria, y seguramente esto también impacte. Creo que lo mencionamos en algún episodio. Víctor Horta en algún momento dijo, me encantaría hacer test psicológicos, pero si yo los hago, quizás algún jugador lo va a tomar como una ofensa porque los demás no lo hacen, entonces voy a estar en peor posición para poder contratarlo. A mí particularmente lo que me apasiona es que son todas, la dirección, todo lo que fuimos hablando, dirección deportiva, scouting a través de datos, test psicológico, portabilidad de datos, son todas cuestiones recontra nuevas y que se va a debatir en los años por venir. Además, como muy fluctuantes también. Entonces digo, eso también te obliga a vos a estar, a vos mismo, a estar abierto, porque es algo muy dinámico, más allá de lo nuevo. O sea, no solo es nuevo, es dinámico. Entonces, si vos no sabés cómo ir surfeando la ola, también te puede complicar a vos en tu rol. Sí, sí, pero hay una buena noticia en todo esto. Las dinámicas que llevan adelante un proyecto deportivo son las mismas dinámicas de hace muchos años atrás. O mejor dicho, los patrones. Los patrones son los mismos patrones. Después vamos a poner cosas nuevas para adaptarnos al momento, a la situación o al requerimiento, ¿no? Ahora, los patrones son los mismos. Tenés que entrenar bien, tenés que ganarte el puesto, tenés que ganar el puesto a tu competidor, el entrenador te tiene que elegir, tenés que ganar el domingo, tenés que generar un ambiente positivo, tenés que generar un ambiente positivo y creíble para afuera. Es decir, y después, bueno, justamente hay ciertas dinámicas modernas que van haciendo que nosotros estemos hablando de estas cosas, pero los patrones, por eso digo, cuando hablaba antes de lo que es la gestión, desde que empezó el fútbol empezó la gestión. Y desde que empezó el fútbol empezó la competencia interna. Y va a seguir estando, ¿eh? Después pongámosle el nombre que nosotros querramos, pero la competencia interna y la gestión, es decir, buscar buenos jugadores, buen entrenador, mejorar eso y gestionarlo, estaba desde que empezó el fútbol y va a seguir estando. Y va a ser un patrón que va a ir adelante. Pero algunos te podrían decir qué pasa cuando la ecuación deja de ser ganar partidos y pasa a ser ganar plata. Ayer o anteayer se terminó de oficializar la entrada de los private equity, los denominados fondos de inversión en el fútbol, en la NFL, que los tenía recontra regulados, es más, no podían ingresar, era la única liga en Estados Unidos que faltaba. La MLS sí tiene muy bien legislado el tema, cosa que el fútbol no. En la Premier League son varios los casos, entre ellos Liverpool, City, de gran gestión, otros como Brighton, son de Tony Bloom, son de Matthew Benham, son de su dueño, que quizás están dispuestos a perder plata por amor al club o por X razón, pero por definición
lo que son los VC o el private equity en el fútbol es una inversión de forma transitoria y minoritaria, que en el fútbol la parte minoritaria en muchos casos no se cumple porque compran clubes enteros, pero sí transitoria en teoría. ¿Por qué? Porque en la Premier League, por más de que a nivel revenue o ingresos es una máquina, pierde plata la mayoría de los clubes. Y ahí ven una oportunidad. ¿Cuál es el sentido de oportunidad? Compro barato, vendo caro. ¿Cómo es ser un director deportivo en clubes en los que sabés que la gestión es diferente? Pues no es lo mismo ser director deportivo en un club como el Brighton que en un club como el Liverpool, porque por definición, en teoría, tienen objetivos diferentes. Tienen objetivos diferentes, pero se sostienen de una misma manera. Ganando partidos. Al fin y al cabo, veamos la fuente de ingreso, es decir, ¿cómo ganamos dinero? ¿O cómo ganan dinero? Mediante la televisión, perfecto. La televisión, sí, está bien. Ahora, la televisión te va a empezar a pagar menos si no estás a la altura de un cierto target, por puntos o por lo que... matemático. El match day, es decir, la gente va a dejar de ir si no ganás, si no sos competitivo, si fuiste a Championship o si bajaste en Serie B o de la misma manera. Los sponsors se van. Los sponsors, que es la segunda o primera, se van, dependiendo del país, se van, no confían en lo que vos estás creando. Y por último, el trading de jugadores. Dijimos, ¿no? La famosa plusvalía o plusvalencia en italiano. El jugador pierde valor. Es decir, no conozco un contexto que se haya mejorado. Diferente es desarrollar un brand. Desarrollar un brand, es decir, bueno, desarrollamos, creamos el estadio, nos mantuvimos en primera división, nunca jugamos una Copa Europea, pero el equipo lo saneamos, lo organizamos y bueno, lo compramos a 60 y lo vendemos a 360. Eso sí está, pero también hubo una gestión deportiva que tuvo ligada a unos resultados, no sé si netamente positivos, pero coherentes, ¿no? Quiero aclarar que adhiero 100% a tu postura y esos casos que mencionaste sobre el final de no competimos, pero hacemos el estadio nuevo, lo convertimos en shopping, competimos en mitad de tabla y a los 6 años lo vendemos, todavía no se dio, por lo menos en la Premier League, porque si vos ves todas las inversiones de capital de riesgo que hubo, pusieron quinta. El Liverpool estuvo dispuesto a perder plata, el City estuvo dispuesto y sigue dispuesto a perder plata. Veremos qué pasa con el Bournemouth, que está Foley ahora con también fondo de inversión. El Chelsea ni hablar. Muchos decían, bueno, el Chelsea, como decías vos, Nico, viene a sanear las cuentas y veremos qué pasa con Clear Lake y todos los fondos que están detrás y en cuánto venden. Bueno, por ahora, muchachos, están 3.000 millones de dólares de inversión en compra del club abajo, cuando lo vendan recuperarán, pero gastaron 1.500 millones de dólares en fichajes, por lo cual no tienen por lo menos previsto en el corto plazo irse del club. Pero es un debate muy interesante que se dio y se está dando ahora en la NFL de qué pasa con el private equity y la inversión privada de este tipo, que no es lo mismo al dueño de toda la vida que va, compra un club y está dispuesto a que pase cualquier cosa por amor al arte. Bueno, justamente, y es un debate que no quiero entrar, obviamente, no quiero entrar hoy muy grande, pero es un debate que tiene que ver también con el fútbol argentino. Sí. Es decir, no la sociedad anónima, no, yo no estoy en eso, no quiero ni entrar en eso, sino con el tema de respetar, digamos, un cierto, entre comillas, fair play financiero, ¿no? Ciertos parámetros económicos para competir, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo, si no, no es equo el hecho de competir cuando tenés a lo mejor un montón de deudas o cuando tenés el club saneado. Son dos maneras completamente diferentes, ¿no? Y creo que eso en Argentina sería una buena postura. Creo que las reglas, las PSR de las Premier League que se impusieron ahora, que empezaron a regir ahora, le están haciendo un bien a la liga. Porque si no, a la larga iba a perder mucha más plata de la que perdía hasta el momento. Y en gran parte son responsables estos grupos que dicen hay que poner las cuentas en regla y dejar de perder plata y hacer las cosas bien. Y yo creo que iguala las condiciones en muchos casos para bien. Es que en realidad la aplicación de estas reglas, más allá de que está vinculado con lo financiero, tiene que ver con una cuestión competitiva, de no perder, o sea, de que no haya cada vez más diferencia entre los denominados grandes y chicos. Ya tenemos que ir cerrando, Nico. La verdad que nos pasa siempre lo mismo. Creo que es una buena señal. Siempre nos quedaríamos por lo menos una hora más hablando. Yo quiero hacerte dos, pero muy, muy cortitas. Primero, después de lo que fue tu primera experiencia europea en este rol, digo, ¿qué te sorprendió? Si es que hubo algo que te sorprendió. Porque me imagino, justamente, hablamos de que todo es muy dinámico. Cuando fuiste conociendo de esto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Si es que hubo. Me parece, lo digo y lo defiendo, la importancia de la dirección deportiva, la importancia de la preparación en la toma de decisiones. Hay una toma de decisiones importante dentro de una estructura deportiva que tiene que ver con una preparación, pero no una preparación académica, sino que con un conocimiento de lo que está pasando y de lo que el club necesita.
¿no? Entonces, en eso creo que la figura del director deportivo es una figura trascendental para que funcionen las cosas. Obviamente, lo repito, hay un presidente o hay un board, hay personas que están ligadas al proyecto, hay un entrenador que tiene su pasado, que tiene su personalidad, pero hay una figura que ve todo y que tiene que hacer que todo funcione, que es el director deportivo. Entonces, después de haber trabajado en Argentina y haber trabajado en Europa, le doy más importancia todavía. Y la última, nosotros no somos tanto de buscar nombres propios, y creo que lo hemos hecho aquí en la charla, pero en este caso creo que lo vale porque me parece que debe ser una de tus grandes satisfacciones, que es el caso Nico González. ¿Cómo lo convenciste a él para llevarlo a Fiorentina? Porque era una operación que él la iba encaminando hacia otro destino. Sí, sí. Mi intención en ese momento fue hacerle entender que a nivel técnico, y siempre parto cuando trato de convencer a un jugador o de desglosar un proyecto, de la parte técnica, del campo, ¿no? Y que era el momento justo para el campeonato italiano y para el nivel de Fiorentina, por competitividad y por lo que se iba a dar. Sobre todo porque había algunas componentes que Nico tenía que saldar, ¿no? Que tenían que ver con, seguramente, algunas cualidades de entendimiento del juego que el fútbol italiano se las iba a dar, pero sobre todo con el competir y tener continuidad. Y el contexto de Fiorentina se lo podía llegar a dar en ese momento, ¿no? No lo iba a exponer, al contrario, lo iba a proteger, lo iba a cuidar. Fue una lástima que haya saltado el Mundial por esa pequeña lesión, pero bueno, después de 3 años fue a Juventus y bueno, el deseo de que le vaya bien. Nico, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es cuando uno imaginó Fútbol Neto, creo que era para generar espacios y charlas como estas, y en serio que hace mucho que teníamos ganas de charlar con vos, así que bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo para venir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los 3 por la invitación, fue un placer y bueno, que se repita. Bueno, ojalá yo creo que dentro de poco vamos a escucharte, ¿no? Que estás ahí cerrando en algún club europeo, así que ojalá se dé, porque creo que lo mereces y creo que demostraste por qué. Veremos. Bueno, la verdad, muchachos, hermosa charla, valió la pena, ¿sí? Esperar tanto para el regreso de Fútbol Neto, y me quedo, siempre a mí me gusta cerrar con alguna frase de nuestros invitados, y me encantó lo que dijo Nico, esto del arte de la gestión, ¿sí? Me parece que un poco de eso va la cosa, y hemos aprendido mucho de esto, así que, bueno, nos reencontraremos pronto, ¿sí? Esto volvió para quedarse, así que es un placer haber compartido con Nicolás Burdizo, con Pablo, con Manu, de esto que es Fútbol Neto. Como siempre decimos, el fútbol de siempre en el idioma de hoy. Un abrazo grande.